El libro del Éxodo comienza con una escena de terrible opresión. Los israelitas, descendientes de Jacob, gimen bajo el peso de la esclavitud en Egipto. El faraón, temeroso de su creciente número, ha promulgado políticas brutales. Sus vidas son de trabajos forzados, sus hijos están bajo amenaza. Los clamores del pueblo de Dios suben al cielo. Es una historia tan antigua como el tiempo mismo. El poder corrompe. Aquellos que tienen mucho, a menudo se aprovechan de los que tienen poco. Los fuertes explotan a los débiles. Vemos este patrón repetido a lo largo de la historia, en cada rincón del mundo. Pero Dios ve, Él escucha los clamores de su pueblo. Él recuerda sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Él no abandonará a sus hijos en su momento de necesidad. Y así, Dios llama a Moisés, un hebreo criado en el palacio del faraón, para confrontar al rey y exigir la liberación de su pueblo. Moisés, lleno de dudas y miedo, finalmente acepta su llamado. Se presenta ante el faraón, un simple pastor contra el poderío de Egipto, y declara: «Deja ir a mi pueblo». Moisés, vacilante al principio, se convierte en el instrumento de liberación de Dios. Es un héroe renuente, inseguro de sí mismo y de sus habilidades, pero Dios le asegura: «Yo estaré contigo». Esta promesa, resonando a través de los siglos, da fuerza a todos los que son llamados a luchar por la justicia y la libertad. El faraón, consumido por el orgullo y la terquedad, se niega a escuchar, endurece su corazón contra Dios y su pueblo, no dejará ir a Israel. Dios responde con una serie de plagas, cada una un juicio contra los dioses de Egipto y un testimonio del poder de Yahvé. El agua se convierte en sangre, las ranas invaden la tierra, las langostas oscurecen el cielo. La oscuridad cubre la tierra, cada plaga intensifica la lucha entre Dios y el faraón, la libertad y la opresión. Las plagas no son meros actos de ira divina, también son señales que apuntan más allá de sí mismas a la liberación final que Dios ha planeado para su pueblo. Son un presagio de la cruz, donde Dios derramará su juicio sobre el pecado y ofrecerá salvación a todos los que creen. Las plagas que Dios desata sobre Egipto son asombrosas. Desafían las leyes de la naturaleza, demostrando el asombroso poder del Creador sobre su creación. Estas señales y maravillas sirven como una severa advertencia para el faraón y una fuente de esperanza para los israelitas. Con cada plaga, la determinación del faraón se desmorona un poco más. Sin embargo, su corazón permanece endurecido, su orgullo intacto. Se niega a reconocer el poder de Yahvé o la justicia de la causa de Israel. Se aferra a su poder, incluso mientras su reino se derrumba a su alrededor. Pero Dios es paciente. Permite que el faraón experimente todo el peso de su desafío. Le da todas las oportunidades para arrepentirse, para elegir la misericordia sobre el juicio, para dejar ir al pueblo de Dios. Pero el faraón se niega. Y así, el escenario está listo para la confrontación final y decisiva. La 10ª y más terrible plaga cae sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. En esta hora oscura, Dios proporciona una vía de escape para su pueblo. Deben sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Este acto de obediencia los protegerá del ángel de la muerte. La Pascua, esa noche solemne en que la muerte pasó por encima de las casas de los israelitas, marcó un punto de inflexión. El faraón, finalmente quebrantado por la muerte de su propio hijo, cedió. Dejó ir a los israelitas. Pero incluso mientras salían de Egipto, el corazón del faraón se endureció de nuevo. Envió a su ejército en su persecución. Los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba. El miedo se apoderó de sus corazones. ¿Los había sacado Dios de Egipto solo para morir en el desierto? Pero Dios, en su fidelidad, dividió las aguas del mar, creando un camino seco para que su pueblo cruzara. Los israelitas caminaron por el mar en tierra seca, las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Cuando los egipcios los siguieron, Dios liberó las aguas, ahogando al ejército del faraón. El cruce del Mar Rojo se convirtió en un símbolo del poder de Dios para liberar, un testimonio de su fidelidad a sus promesas. Este evento milagroso marcó el nacimiento de una nación. Israel era libre.
Sección 5. Pan del cielo. Leyes de un Dios santo. La historia del Éxodo no se trata solo de liberación física, también se trata de liberación espiritual. Dios, habiendo liberado a su pueblo de la esclavitud, ahora se dedica a la tarea de formarlos en una nación, un pueblo apartado para su gloria. Él provee para sus necesidades físicas de maneras milagrosas. Cuando tienen hambre en el desierto, envía maná del cielo para sostenerlos. Cuando tienen sed, saca agua de una roca. Él es Jehová Jireh, el Señor que provee. Pero Dios también provee para sus necesidades espirituales. Les da su ley, los 10 mandamientos, un plan para una vida santa. Estos mandamientos no son restricciones pesadas, sino guías para la vida, diseñadas para proteger y bendecir a su pueblo. Son un regalo, una señal de su amor de pacto. Sección 6. Un Dios que camina con nosotros. En el desierto, Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo, un santuario portátil donde pudiera reunirse con su pueblo. Esta estructura, meticulosamente detallada en Éxodo, era un recordatorio visible de la presencia de Dios entre ellos. El tabernáculo no era la morada permanente de Dios, era una morada temporal, un símbolo del deseo de Dios de estar en estrecha relación con su pueblo. Apuntaba hacia un día en que Dios moraría entre su pueblo de una manera nueva y más completa, en la persona de Jesucristo. La historia del Éxodo nos recuerda que Dios es un Dios que viaja con su pueblo. Él está presente en nuestras luchas, nuestras alegrías, nuestros miedos y nuestras victorias. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Sección 7. Ecos del Éxodo en nuestro tiempo. La historia del Éxodo no es solo historia antigua, es una narrativa viva que nos habla hoy. Nosotros también vivimos en un mundo esclavizado por el pecado y la opresión. Nosotros también anhelamos la liberación, la libertad de los poderes que nos atan. Vemos ecos del Éxodo en la lucha por los derechos civiles, en la lucha por la justicia económica, en el trabajo de liberar a aquellos atrapados en la trata de personas. Lo vemos en la vida de las personas que luchan contra la adicción, que luchan contra las enfermedades, que buscan liberarse de los ciclos de pobreza y desesperación. Y así como Dios levantó a Moisés para sacar a los israelitas de Egipto, continúa llamando a hombres y mujeres para que sean agentes de liberación en nuestro mundo. Nos llama a defender a los oprimidos, a hablar en contra de la injusticia, a trabajar por el florecimiento de todas las personas. Sección 8. Libertad en Cristo. El Éxodo definitivo. La historia del Éxodo apunta hacia un éxodo mayor, una liberación mayor. Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual, vino a liberarnos de la esclavitud definitiva, el pecado y la muerte. A través de su muerte y resurrección, ha roto las cadenas que nos atan. En Cristo encontramos la verdadera libertad, libertad de la culpa y la vergüenza, libertad del poder del pecado, libertad para vivir en relación con Dios. Este es el éxodo definitivo, la liberación definitiva. El cruce del Mar Rojo encuentra su cumplimiento final en el bautismo, donde nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. El maná en el desierto apunta a Cristo, el pan de vida, que nos nutre para la vida eterna. La ley dada en el Sinaí encuentra su cumplimiento en Cristo, quien encarnó perfectamente la voluntad de Dios y quien nos da la gracia para vivir en obediencia. Sección 9. Nuestra respuesta. Una vida de obediencia agradecida. La historia del Éxodo es un llamado a la acción. Estamos llamados a recordar la liberación de Dios, a celebrar su fidelidad y a vivir vidas de gratitud y obediencia. Debemos ser un pueblo que defienda la justicia, que luche por los oprimidos, que trabaje por la liberación de todas las personas. Debemos ser un pueblo que viva en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Una libertad que no es meramente la ausencia de restricciones, sino el poder de vivir en obediencia a la voluntad de Dios. La historia del Éxodo es una historia de esperanza. Nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán opresivas sean las circunstancias, Dios está con nosotros. Él escucha nuestros clamores, Él ve nuestro sufrimiento y Él es capaz de liberarnos.